contacto con cada uno de ustedes. Así que es importante que estemos en esta ocasión muy concentrados para poder desarrollar esta jornada. Damos gracias a Dios por el hermano Mario Vega, que él está disponible por acá para ayudarnos a reflexionar acerca de este tema que es sumamente importante y muy, obviamente, muy necesario. Creo que como nosotros, como cristianos, necesitamos reflexionar acerca de diversos temas que vienen a ser de relevancia para nuestro tiempo. Entonces, quiero pedirles, hermanos, que en este momento, pues, vamos a ver si es posible ver la proyección de un video. Necesitamos ahí, vamos a ver si se puede en este momento lograr ver el video que tenemos ahí preparado. Vamos a esperar ahí a nuestros hermanos técnicos que nos ayuden con esto, por favor. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me es concedida en esta ocasión de compartir este tema breve en la primera reunión virtual de la Alianza Evangélica del Salvador. Le he titulado a este tema La pandemia del COVID-19 a la luz de la palabra de Dios. La pandemia del COVID-19 sobrepasó los 2 millones de personas contagiadas y cientos de miles de muertos alrededor de todo el mundo. Ha paralizado la economía, la educación presencial y ha afectado pues a cantidades de hogares. En realidad esto es una conmoción que nunca habíamos tenido anteriormente, por lo menos en estos tiempos, a pesar de que a principios del siglo XX hubo una gran pandemia a través del virus de la influenza, que cobró también a millones de muertos. La enfermedad del COVID-19 es causada por un virus que es tan pequeño que tiene que ser observado con un microscopio electrónico. Pero quizás los evangélicos nos preguntamos primeramente, ¿cuál es la explicación bíblica de esta pandemia? Quiero decirle, estimado hermano, la Biblia no es un libro de ciencia, por supuesto, pero contiene todo lo necesario para nuestra instrucción en una forma directa o los principios necesarios para poderlos deducir. Entonces, quizás una de las preguntas que nos hacemos ¿es esta pandemia causada por Satanás y sus demonios en sus intentos por buscar la destrucción de la raza humana o por el ejercicio de Dios en su soberanía? Bueno, lo primero que necesitamos ver para contestar este interrogante es la diferencia entre Dios, por un lado, y Satanás. Decimos que Dios es el creador de todo cuanto existe y gobierna en forma soberana sobre toda su creación. Y el apóstol Pablo habló del Dios encarnado de Cristo Jesús, diciendo así en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En este texto está incluido Satanás y sus demonios, ya que nos narra la Escritura acerca de principados, potestades, que es el orden angélico, como se describe a los ángeles
caídos. Pero una de las cosas que necesitamos ver es que la obra de Satanás y de los demonios es una obra limitada, ya que es criatura, no creador. Entonces, si es criatura, no es soberano. Solamente Dios es el único soberano Dios, y fuera de él no existe otro. Pero por otro lado, también tenemos que entender que a pesar de la malignidad de las huestes del mal, es que Dios usa todo esto para su gloria, ya que dice el texto, por medio de él, pero subraya, para él, lo cual nos está implicando de que Dios utiliza aún las cosas que hace el maligno para su gloria. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar el cuerpo de Job, y esto es muy importante que se tome en cuenta, ya que la Biblia sí nos muestra que Satanás no es soberano, ni tampoco debemos de darle suma exaltación, porque el único que debe de ser exaltado en gran manera es nuestro Dios. Pero él tuvo que pedir permiso a Job, mostrando pues que si Dios no se lo permitía, no lo tocaría, y hasta donde él le permitiera, le habría de tocar. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento describe numerosas ocasiones en que Dios envió plagas y enfermedades a su pueblo para poder mostrar su poder y para poder llamar también al pueblo a un arrepentimiento. Pero la segunda pregunta que quizás nos hagamos es, ¿cuál es el origen de las enfermedades? La palabra de Dios nos enseña que a causa de la caída en el huerto del Edén, del ser humano en el pecado, Dios maldijo la tierra, expresó, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Esta maldición implicó que, bueno, primeramente en el contexto inmediato, diríamos plagas en los cultivos. Por ello es que tenemos nosotros hoy en día tanta plaga, hongos, nemátodos, distintas situaciones que le llegan a las plantas. Todo esto fue parte de la maldición, pero la maldición implica muchos aspectos más, tales como, por ejemplo, las fallas así llamadas, o sea, las que provocan los terremotos. Y cuando nos preguntamos el porqué de los terremotos, debemos de contestar esa causa de la maldición por el pecado. Y asimismo, pues, los huracanes, los fenómenos atmosféricos, las inundaciones y aún las enfermedades, y particularmente las enfermedades de tipo pandémico, las pestes, como le llama la Sagrada Escritura. Entonces, el COVID-19 se encuentra entre estas enfermedades ocasionadas por causa del pecado. ¿Qué mensaje nos está dando el COVID-19? Hay otra pregunta que pudiera decir, bueno, ¿y qué mensaje nos quiere dar Dios? Pues si Él está permitiendo todo esto, ¿qué nos quiere decir? El apóstol Pablo nos dice que la creación ha sido sujetada a vanidad, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es la creación? Todo lo creado. Hablemos entonces dijéramos, existe algún tipo de desorden inclusive en el cosmos, por eso es que caen meteoritos y hay tanta, se le llama basura en el espacio. Por ello es que también existen todas estas fallas tectónicas y problemas que tenemos del cambio climático y muchas otras cosas, bueno, que no han sido causadas. El cambio climático tiene que ver bastante con lo del hombre, pero muchas otras cosas que también son causadas a causa de esto. Pero cada gemido, entonces, de la creación, y en este caso la creación microscópica o la creación que tiene que verse hasta en microscopio electrónico, entonces es un desorden y es un gemido de la creación, un gemido que está anhelando la redención, la manifestación de los hijos de Dios, está anhelando la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos los desastres naturales, plagas,
agrícolas, terremotos, tsunamis, etcétera, son un mensaje a la humanidad, mostrándole que ha pecado y que por tanto merece el juicio de Dios, pero que al mismo tiempo les muestra en su misericordia que Dios se ha acercado a los hombres y nos hace conocer la esperanza de la verdad del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cómo es que Dios también ha planificado la redención de la misma tierra, ya que en su momento debido Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, de los cuales indudablemente no existirán pestes ni cosa semejante. A veces es difícil imaginar a un Dios amoroso y misericordioso demostrando tanta ira y enojo contra la humanidad. Sin embargo, los castigos de Dios siempre tienen como objetivo el arrepentimiento y la restauración. Dice segundo de Crónicas capítulo 13 y versículo 14. Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia, fíjese, note bien, a mi pueblo. En otras palabras, fíjese que está hablando aquí de desastres, está hablando entonces de la falta de lluvia, o fenómeno del niño, pudiéramos decir, las plagas, como la de la langosta sobre los cultivos, pero también las pestes o enfermedades. Pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces aquí vemos capaz de cambiar un desastre en algo que le va a glorificar, llamando entonces al pueblo al arrepentimiento, acercarse a Él a corazón. Así que mi oración es que esta pandemia pueda ser usada y que nosotros como hijos de Dios logremos captar el mensaje. ¿Qué nos quieres decir con todo esto, Señor? Y nos quiere decir una cosa: Dios está irado, y está irado con el pecado, y está irado con, pero también nos muestra el gran mensaje de salvación. Y por ello le invito a que podamos humillarnos, que podamos gemir en angustia, clamar, y que nos arrepentamos de todos nuestros pecados conocidos de todo corazón, e instemos a la iglesia a entrar en un verdadero arrepentimiento, para que también confiemos que nuestro Dios haya de sanar esta tierra, ya sea utilizando medios naturales, tales como, bueno, las vacunas, o bien médicos, como quiera que él quiera usar medios naturales, o medios que le llamamos extraordinarios, como es la sanidad divina. No dudamos que Dios vaya en muchos casos, y que vamos a escuchar testimonios maravillosos de personas infectadas, como lo ha sido con el SIDA y otros tipos de plagas. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y en medio de esta pandemia nos conceda el Señor poderle glorificar mientras entendemos el mensaje que Él nos ha querido dar, y lo podemos trasladar también a nuestras iglesias. Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, por esta reflexión que hemos tenido. Qué importante es estudiar la Escritura y conocer diversos aspectos esenciales. Así que hay un pasaje en la Escritura que
ya todos lo conocemos. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Creo que es importante que nosotros como iglesia estemos justamente pastoreando nuestro país y nuestras iglesias en esta época tan crítica. Así que en toda circunstancia Dios continúa siendo nuestro pastor. Vamos a proceder ya de inmediato a la conferencia principal. Nuestro hermano Mario Vega es pastor de todo, me refiero a la iglesia cristiana, pues en este caso de la iglesia de Elim. Y esta iglesia ya todos conocemos, es una iglesia con una sede central en San Salvador y que cuenta con 80,000 asistentes y con iglesia por todo El Salvador y el mundo y más de 7,000 grupos, 7,500 grupos celulares. El hermano Mario posee una personalidad introvertida y muy introspectiva, y aunque no habla mucho, aunque aún es un máximo predicador de una iglesia tan numerosa. Así que el hermano Mario es reconocido en la sociedad salvadoreña por ser columnista de uno de los principales periódicos de su país. Escribe un artículo semanal, fácilmente es el líder más influyente en El Salvador, siendo su ministerio reconocido ampliamente y entre los personajes evangélicos más destacados. Ha sido autor de varios libros con temas cristianos y actualmente es el pastor de la iglesia Elim. Y esta entidad pues ya tiene una buena cantidad de años en nuestro país. Así que dejo con ustedes a nuestro hermano Mario Vega como conferencista principal de esta conferencia que tenemos. Queda con ustedes nuestro hermano Mario Vega. Bienvenido, hermano Mario, es un gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias, hermano Luis Ángel, y saludo pues a todos los hermanos y hermanas que están participando ya de esta conferencia, como también aquellos que están viendo a través de la transmisión de Facebook Live en el sitio de Alianza Evangélica de El Salvador. Quiero desarrollar pues el tema que me han encomendado en esta oportunidad, que son pues las consideraciones bíblicas y teológicas que tiene la actual pandemia que estamos viviendo. Para eso yo quiero leer un pasaje de la Escritura del cual podemos extraer algunas de esas consideraciones. Se encuentra en el libro segundo de Samuel, es el capítulo 24, y yo voy a leer del versículo 10 en adelante. Este es el relato de cuando David, el rey David, al final de sus días, decidió hacer un censo para conocer pues qué cantidad de hombres en edad de tomar armas él tenía en Israel. Dentro de ese contexto, dice la Escritura, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quiere que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres que vengan? ¿3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado,
y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo, sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna, el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas. Usted puede usarlo como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Sobre la base de este pasaje que acabo de leer, hay al menos unos 5 elementos que quisiera señalar. El primero de ellos es que al tenor de la lectura que acabamos de realizar, se nota que detrás de esta peste que vino en Israel al final de la vida de David, había una situación de pecado. David había fallado al Señor en el sentido de que durante toda su vida él había desarrollado las batallas del Señor sobre la base de la fe. Pero ahora él al final de sus días se dispone a levantar un censo militar y el propósito de los censos era tener pues una base de cuántas personas en edad de tomar armas había en el país. Es decir, era una calibración de la fuerza militar con que David contaba, cuando en toda su experiencia no había sido la fuerza militar la importante, sino que siempre lo había sido su fe en el Señor. Pero hoy entonces él da este paso de falta de confianza. Era abandonar la fe que él había mostrado al Señor por tantas décadas para comenzar a confiar en la cantidad de hombres de armas tomar tenía. Esa desobediencia, y estando ya en marcha el censo, David llegó a reconocer que era efectivamente una falla. Como lo leímos en el versículo 10, él dijo, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Luego David habla de que él había cometido una maldad al actuar de esa manera delante de Dios. Por eso digo, detrás de la peste que vino sobre el pueblo de Israel había este antecedente de un pecado que David había cometido. Por supuesto, era un pecado muy particular, muy propio de él, y sin embargo, quienes habrían de cosechar la consecuencia de su falta de fe era ahora todo el pueblo de Israel. Uno no puede decir que hay una relación directa entre
la enfermedad y el pecado, o en este caso, entre una epidemia o un virus y el pecado. No puede decirse que las personas que contraen el nuevo coronavirus lo contrajeron porque están en pecado. No se puede hacer ese tipo de relaciones porque tal como lo tenemos en este relato que hoy consideramos, el pueblo de Israel tuvo que morir. Hubo 70,000 decesos por causa de la infidelidad de David. Y esos docenas de miles que tuvieron que morir, lo más probable es que ni siquiera se enteraron de por qué estaban enfermando y por qué estaban muriendo. No sabían nada de lo que David estaba haciendo y mucho menos entendían ellos que su enfermedad fuera ahora una relación directa del pecado que él había cometido. Cuando se dice que los males como esta pandemia y otras que han habido en la historia son resultado del pecado, no necesariamente tiene que enlazarse con un pecado en particular, pero sí saber que la base de todos los males y desgracias que han caído sobre el universo y sobre la criatura humana, de todos los tipos, tienen en su génesis siempre el elemento del pecado. Si el pecado nunca hubiera entrado a la raza humana, entonces tampoco la muerte hubiera entrado. Como lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. Y la muerte se expresa no solamente con un deceso físico, como nosotros utilizamos la palabra muerte. También es muerte cuando la naturaleza se degrada. También es muerte cuando hay un movimiento sísmico. También es muerte cuando hay una epidemia. También es muerte cuando hay guerras. Es muerte cuando hay hambre. Y ahí es donde se conecta las situaciones de desgracia que se viven con un antecedente de pecado que estoy diciendo no se puede particularizar, pero que hay una relación de pecado a consecuencia, como la escritura lo dice, la paga del pecado es muerte. Y esa muerte, hemos dicho, se manifiesta de diversas formas, pero siempre será la paga de un pecado que antecedió. En segundo lugar, en, en este relato de la escritura, encontramos que una peste o epidemia también es un medio a través del cual Dios está enviando un mensaje. Dios le habló al profeta Gad para que él fuera a reconvenir a David por el pecado que había cometido y entre otras cosas le dijo, ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Dios le da a David la opción de escoger su castigo. Una opción que es única en la Biblia y única a lo mejor en toda la historia de los tratos de Dios con los hombres. Y es que a David se le da la opción de escoger cuál es el castigo que Dios quiere que le aplique. Pero ahí hay un mensaje. Y el mensaje es que, así como hemos dicho que el pecado trae como consecuencia la muerte, también el pecado trae como consecuencia castigo. Entonces, cuando Dios le dice, te doy a escoger entre estos 3 castigos, Dios está hablando con David como un hombre que ya sabe en qué consiste el asunto. Dios sabe que David es un hombre que a lo largo de su vida ha aprendido que el pecado siempre trae consecuencias y que el pecado siempre traerá castigo. Y aun cuando él se arrepienta, como era aquí el caso, en donde él ya había dicho, he cometido un pecado, te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Es una confesión absoluta y sincera. Pero David sabía que aun cuando reconociera y pidiera perdón, el castigo, la consecuencia del pecado era algo que estaba pendiente y era ineludible. Entonces, cuando Dios le dice, escoge cuál de los 3, estaba diciéndole,
eh, la, el castigo es inevitable. La paga del pecado tiene que venir. Entonces, no atrasemos más este asunto y escoge tú cuál de los tres deseas. Era un mensaje el que la peste le estaba dando a David y es también un elemento al cual nosotros debemos reflexionar. Es decir, ¿por qué esta pandemia ha venido ahora? Y uno puede dar explicaciones, uno puede decir, bueno, porque se trata de un virus que se encuentra en los animales y que luego mutan y pasan a los seres humanos. Uno puede dar toda la explicación científica, pero eso sería únicamente detenerse en los detalles. Estamos hablando del fondo de las cosas. Y en ese fondo de las cosas, uno tiene que saber que hay un mensaje que Dios nos está enviando. ¿Cuál es ese mensaje? Ahí es donde cada uno de nosotros debemos tener la sabiduría y la humildad de poder reflexionar acerca de los hechos que nos rodean y de las enseñanzas que estos hechos nos quieren dar. Algo de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero en tercer lugar, yo quiero también mencionar que las pestes no discriminan. En el versículo 17 nos dice, David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. David estaba muy claro que esas 70,000 personas que habían muerto en Israel por causa de la peste eran inocentes. Ellos, como dije, a lo mejor ni sabían qué es lo que David había hecho. Y David lo reconoce diciendo, estas ovejas no tienen culpa. Soy yo el que ha pecado. Así como las ovejas es un ganado muy tranquilo, inofensivo, así era el pueblo de Israel. Y por eso David dice, soy yo el que ha hecho mal, descarga tu mano sobre mí. Pero así son las pestes. Las pestes no discriminan, arrasan con todas las personas. Y no importa si es joven o adulto. Ya hubo en El Salvador 2 casos de niños menores de 9 años de edad que han sido contagiados con el virus y que uno sabe que son niños inocentes. Como inocentes también pueden ser los ancianos que fallecen o las personas que en su diario vivir contraen el virus, sufren quebrantos de salud y en caso de complicaciones pueden llegar a la muerte. Pero esto está desvelando el carácter cruel que el pecado tiene. Porque David tenía mucha razón. Señor, yo fui el que pequé, ¿por qué no me castigas a mí? ¿Por qué tiene que castigar a las ovejas inocentes? Y la respuesta es, no es Dios quien determina quién castigar. Es la consecuencia del pecado. Es decir, el pecado no es un juego. Y eso es lo que Dios tantas veces nos ha reconvenido y enseñado a través de su palabra. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman del fruto prohibido, morirán, Dios no estaba jugando. Dios estaba haciendo una clara advertencia sobre lo destructivo que el pecado es. Cuando la Biblia repetidas veces nos invita a no pecar, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. De muchas formas y de distintas maneras, Dios nos insiste en que no debemos pecar. El problema es que siempre tomamos al pecado como una broma, como una jugareta, como una aventura incluso, sin percibir que las consecuencias de ese pecado va a ir a redundar en aquellos a quienes menos queremos nosotros que paguen las consecuencias de nuestra obstinación. Es lo que a David le sucede ahora. Castígame a mí, pero no a estas ovejas inocentes. Pero ese es el pecado. Uno puede decir, bueno, si peco yo soy el que voy a cosechar, yo voy a ser el que voy a llevar la vergüenza.
Pero no siempre es así. Hay personas que pecan y quienes llevan las consecuencias son otros. Igual que David. David no vemos que se haya enfermado y tampoco vemos que nadie de su familia haya padecido. Fueron otros, fueron los inocentes. Y normalmente el pecado cobra su factura en aquellos a quienes más amamos. En cuarto lugar, este relato del libro segundo de Samuel también nos enseña cómo Dios utiliza las pestes para llevar al hombre a su mínima expresión. El relato nos dice que Dios habló nuevamente al profeta Gad para que él fuera y le dijera al rey, sube a la propiedad de Arauna para que ella ofrezca sacrificios al Señor. Entonces el rey va y va con sus oficiales. Cuando Arauna lo ve llegar, él se sorprende y entonces sale para postrarse delante del rey, para saludarle y darle la bienvenida. Entonces David le manifiesta que él ha llegado porque el Señor le pide ofrecer un sacrificio en ese lugar, porque es donde está el ángel que lleva la peste. Entonces Araúna, obviamente en el gran respeto que le tenía el rey, le dice, rey, aquí está todo lo que usted necesita, aquí hay bueyes para el sacrificio, aquí hay madera para que usted pueda utilizarlo como leña. Entonces, Araúna le estaba poniendo las cosas muy fáciles a David. Le estaba diciendo, usted es el rey, y aunque los bueyes eran de Araúna, y aunque la madera era de él, él le dice, tómelo usted, y aquí está la propiedad, se la regalo, usted es el rey. Pero entonces David responde en el versículo 24, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten, te lo compraré todo por su justo precio. David lo que está haciendo es que está reconociendo. Él se está reduciendo, como lo dije hace un momento, a su mínima expresión. ¿Y cuál era la mínima expresión de David? Que era un ser humano como cualquier otro. Ahora a David de nada le sirve su corona, de nada le sirve su trono, de nada le sirve ser el héroe legendario de Israel, de nada le sirve su manto real, de nada le sirve ir acompañado de sus oficiales. Esos elementos que estoy mencionando cuentan para la vida presente. Somos los seres humanos los que consideramos que eso es ser alguien importante en la vida. Pero ante la peste, ante la enfermedad, ante Dios, el hombre se queda desnudo. Y eso es lo que la peste hace, que reduce al hombre a su mínimo. ¿De qué sirven los millones que alguna persona pueda tener? Hemos visto en los periódicos publicaciones de familias millonarias, multimillonarias, de cómo ellos están viviendo este periodo de confinamiento. Algunos de ellos en islas privadas, en yates de lujo, en mansiones enormes. Pero aunque se rodeen de todos esos lujos y comodidades, hay una realidad y es que esas personas son tan frágiles como cualquiera. Como cualquier niño pobre de África, es el millonario que está confinado en su isla privada. Igual el virus no discrimina entre el uno y el otro y eso muestra la fragilidad humana. Y ante esa fragilidad humana, nos vemos ante Dios desnudos, sin nada, sin ningún privilegio que podamos ejercer a favor nuestro. Y eso es lo que David hizo. Y le dijo, no, no, eso no puede ser. Él no se iba a valer de sus privilegios de rey, del respeto y el amor que Araúna le está mostrando. Pero dice, no, no, de ninguna manera. Yo no soy más que un hombre y quiero ofrecer sacrificio y quiero ofrecer un holocausto que
me cueste. Entonces le compra, y por cierto, a un precio elevado. Le compra los bueyes, le compra la propiedad y ofrece el sacrificio al Señor. Decía hace minutos atrás que las pestes lo que hacen es darnos enseñanzas, son un mensaje de parte de Dios. Y un mensaje que nosotros podemos captar es el de nuestra fragilidad. ¿Quién no habría de pensar, hermanos o hermanas, de que el hecho de llevarse la mano a la cara nos puede costar la vida? O nos puede costar 3 semanas en cama. ¿Quién habría imaginado tal cosa? Pero eso muestra lo que es, lo que somos los seres humanos. Es decir, que las grandes camionetas, las grandes casas, las posiciones que se puedan tener como presidentes, primeros ministros, en realidad no son nada. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo verdaderamente importante? O si lo vemos desde el punto de vista eclesiástico, no podemos ir a los edificios. Entonces uno se puede preguntar, ¿de qué sirve un local más o menos cómodo? Equipos de sonido, instrumentos musicales, cámaras de televisión. ¿De qué sirve todo eso si en el fondo somos criaturas frágiles que un virus microscópico puede acabar con nosotros en cualquier momento? Entonces, ¿qué somos? Somos solamente polvo que el Señor recogió y al cual infundió vida. Y en esa extrema fragilidad del ser humano, no tenemos más camino que venir ante Él y humillarnos como David lo hizo. Y con eso termino yo, es el quinto punto. La peste también es una oportunidad en la cual la misericordia de Dios se muestra. Es una misericordia que David reconoció desde el primer momento cuando Dios le dijo, aquí hay 3 opciones, 3 años de hambre, 3 años de persecución o 3 días de peste. Entonces David respondió, es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. David no dijo, escojo la peste, pero era obvio que eso estaba diciendo él, porque tanto la guerra como la persecución iba a ser de seres humanos. Pero cuando él dijo que caiga en las manos del Señor, se estaba refiriendo a la peste, porque las pestes, pues solo Dios las puede controlar. Pero ahí está el punto. Desde ahí, David está ya destacando la misericordia. Es mejor caer en las manos del Señor, porque su amor es grande, porque los hombres no van a tener compasión. Y esa es la realidad, hermanos y hermanas, de la naturaleza humana. La realidad es de que el nuevo coronavirus es más benigno que el ser humano. El ser humano no tiene compasión. El ser humano ciega más vidas que todas las que cualquier peste haya podido cegar en la tierra. Y de igual manera, el hombre es tan cruel que tampoco discrimina. Igual asesina al anciano que al bebé. Dios sabía que David sabía que había misericordia en el Señor, y por eso él dijo, yo sé que el hombre va a ser implacable, yo sé que el hombre me va a tratar cruelmente, que él había sido un gran rey que había llevado a la modernidad de su época a Israel, lo cual les producía enormes beneficios sociales, políticos, económicos. O sea, la gente no le iba a importar, iban a masacrar a David a la primera oportunidad que tuvieran. Entonces él dijo, no, mejor prefiero caer en las manos del Señor. Y así fue.
Él escogió los 3 días de peste. En el primer día ya habían 70,000 muertos. Pero entonces, el versículo 16 dice, el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. El primer día. Eso es lo que David sabía, que la misericordia de Dios era tal que él mostraría esa piedad y lo hizo. Entonces él detuvo al ángel y le dijo a Gad, mira, dile a David que vaya ahora mismo arriba a la propiedad de Arauna y que me ofrezca sacrificio para parar esto, pero es Dios el que quiere pararlo ahora. Cuando le llega el mensaje a David, inmediatamente él sale y va a la era de Arauna. Y ahí termina el relato con el versículo 25, cuando dice, construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Eso es lo que David sabía. Y por eso es que él optó caer en las manos de Dios. Y por eso es que es mejor la peste que una guerra. Es mejor una pandemia mundial que una guerra nuclear que los seres humanos provocan, porque el hombre no tiene compasión, en cambio Dios sí. ¿Cómo logró David que la peste se detuviera? Construyendo un altar y ofreciendo holocaustos y sacrificios. Ahora nosotros ya no tenemos holocaustos y sacrificios que ofrecer, porque aquel sacrificio con el cual fuimos hechos perfectos de una vez y para siempre, ya fue ofrecido cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya tenemos el sacrificio ofrecido. Ahora solamente nos falta invocar la misericordia de Dios, sabiendo eso, que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios también se compadece. Él se dolió de 70,000 muertes que hubo en Israel. Ahora ya van cientos de miles de muertes. Se dice que solamente en Nueva York, cada 2 minutos está muriendo una persona. Eso toca el corazón de Dios. Como pueblo del Señor, nosotros debemos sumarnos a esa compasión y misericordia de Dios, aprendiendo estas lecciones que una peste nos da y en la cual será reafirmado la bondad, la piedad, la compasión de Dios, una compasión que debemos ejercitar los unos hacia los otros. Que Dios nos ayude para que así sea. Y quiero terminar la reflexión con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos ilumina en todos los aspectos de la vida. Y a través de este pasaje, este relato antiguo de lo que ocurrió con el rey David, ahora aprendemos de cómo las pestes nunca hubieran habido en la tierra si no fuera por la desobediencia humana. Pero también hemos aprendido que en ellas hay un mensaje que tú nos estás enviando, múltiples mensajes. Sabemos que la peste no discrimina, vuelve al ser humano a su mínima expresión, a su esencia humana. Pero también este relato nos enseña que en las pestes tu misericordia y tu compasión se manifiesta. Ayúdanos entonces, Señor, a abrazarnos a esa compasión, a apoyarnos en el sacrificio expiatorio de tu Hijo, en el holocausto perfecto que ya fue ofrecido, y que seamos nosotros seres en los cuales se replica esa compasión y ese amor que tú tienes para la criatura humana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Mario, por la excelente exposición. Creo que hemos encontrado elementos clave para poder conocer lo que la palabra del Señor nos indica. Así que gracias a Dios. Como la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y justamente eso es lo que estamos encontrando en esta ocasión. Así que, hermanos, vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas. Quiero saber si hay algunos hermanos que
tienen preguntas, por favor pueden en este momento escribirlas ahí en el chat, bien sea en el chat de Zoom o en el chat de la fanpage. Así que estaremos en este momento pues esperando las preguntas de cada uno de ustedes. Creo que es muy importante reflexionar. También usted puede escribir algún comentario, breve por supuesto, ¿verdad? Para que podamos leerlo. Así que justamente es muy necesario que reflexionemos acerca de esto. Muy bien, estamos pendientes ahí de las preguntas que ustedes gusten hacer. Así que esperamos que usted se anime para hacer la consulta. Si es una pregunta directa al hermano Mario, pues de igual forma usted puede perfectamente hacerla en este momento. Así que disponemos de unos breves minutos para poder mantenernos en este tiempo de preguntas y respuestas. Creo que hay muchas cosas que podemos reflexionar, ¿verdad? Una de mis reflexiones tiene que ver con que nosotros como iglesia tenemos que definitivamente humillarnos delante de Dios para que Él actúe fuertemente aquí en nuestro. Así que hermanos, esto es muy importante. Muy bien. Veo que no tenemos preguntas. Vamos a ver si alguien se anima para poder hacer la pregunta respectiva. Si no, Sí, pues, hay preguntas en el chat, hermano Luis. muy bien. Yo no tengo ahorita acceso a las preguntas y mejor ayudar para poder, vamos a ver, permítanme. Tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cómo debemos, como iglesia, levantar altar en este tiempo? Esta es una pregunta importante. Así que, hermano Mario, puede usted dar la respuesta. Bueno, yo creo que el altar ya fue levantado hace 2000 años en el Gólgota. Y creo de que el altar fue levantado y el sacrificio fue ofrecido. Lo que hoy nosotros debemos hacer es acogernos a ese sacrificio ya consumado y perfecto y refugiarnos en la misericordia que ese sacrificio representa para que la gracia, es que no queda otra cosa ahora más que ser receptores de la gracia del Señor. Y como es gracia, en realidad no hay más que podamos hacer que ejercer nuestra fe y acogernos a esa bondad que allí se expresó. Muy bien, vamos a ver si tenemos otras preguntas. Ah, ¿cuáles considera usted, hermano Mario, que son los retos de la iglesia después de la pandemia? Es una pregunta bien importante porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir después de la pandemia. Y es porque la pandemia no ha terminado y tampoco hay nada con lo cual podamos nosotros tener algún elemento de referencia. En China, que es donde comenzó la epidemia, eh, que fue allá a finales de noviembre del año pasado, la situación todavía no ha terminado. Entonces, si uno pregunta y después de la cuarentena, ¿qué va a pasar? No lo sabemos porque no hay ningún país en donde la cuarentena haya terminado. Ya China va sobre su quinto mes de restricciones. Ha habido una flexibilidad muy pequeña. Entonces, no podemos decir qué va a pasar después. Por lo tanto, ¿cuándo la iglesia va a volver al punto donde estaba antes que todo esto comenzara? No lo sabemos, porque si nosotros creemos, ojalá que la cuarentena termine el 28 de abril, como se ha dicho, o hay personas que dicen, no, miren, la van a prorrogar, eso va a ser por lo menos hasta mayo, otros hablan de junio, pero la verdad es de que la cuarentena podrá terminar, pero eso no significa que en las iglesias vamos a reunirnos igual que antes. Probablemente inicialmente se aprueben reuniones, no sé, de 50 personas. En algún momento le van a subir a 75, a 100. De tal manera que cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a la normalidad, si por normalidad se entiende la forma en que antes vivíamos.
probablemente tengamos que esperar un año o tal vez más, no lo sabemos. Entonces, el reto inmediato de la iglesia es que tenemos que encontrar el nuevo camino. O sea, si nosotros solamente estamos esperanzados en que ya va a terminar la cuarentena y vamos a volver alegres a los cultos, ya vamos a estar reunidos, o sea, eso no es cierto, eso es utópico. Eso no va a ocurrir. Entonces, el principal reto, creo yo, para la iglesia es cómo se ve a sí misma dentro de las nuevas condiciones que se van a estar viviendo. Y ahí es donde vamos a necesitar la reflexión, la guía del Espíritu Santo, el compartir puntos de vista de los unos con los otros, para así determinar cuáles son los pasos que como iglesia del Señor podemos ir dando en nuestro país. Muy bien, gracias hermano Mario. ¿Hay más preguntas? Vamos a ampliar el tiempo para estas preguntas y respuestas. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es nuestro papel como iglesia en estos momentos de la pandemia del COVID-19? Yo creo que en primer lugar, pues tenemos que estar muy atentos a nuestro entorno, refiriéndome a los pastores, ministros del Evangelio, son personas que son respetadas por las comunidades cristianas, son referentes. Y yo creo que ese privilegio nosotros tenemos que sacarle provecho ahora en el sentido de usarlo para informar, para instruir a las personas. Hay todavía pues personas con ideas muy equivocadas, hasta aquellos pues que niegan que el virus exista, ¿no? Entonces, no nos debe extrañar, ¿verdad? Si el primer ministro de Inglaterra es una de las personas pues que negaba la realidad del virus hasta que él fue a parar a cuidados intensivos. Entonces, si una persona de ese nivel no cree en la seriedad de la actual amenaza, no dudemos pues que habrán hermanos de la iglesia que también lo hacen. Entonces, yo creo que los ministros debemos hacer eso, aprovechar la confianza que las personas nos tienen para instruir, para informar, para recomendar. Pero también como cristianos, y aquí ya entramos todos, debemos estar atentos a las necesidades de nuestro entorno. Hay muchas personas que están viviendo situaciones de carestía tremendas y esta situación se va a profundizar cada vez más. Cada día que va pasando se va a ir profundizando. Entonces debemos estar muy atentos. O sea, no podemos lavarnos las manos en decir si el gobierno ya les dio $300. Aún en los casos de aquellas familias donde se recibieron $300, No tengo esto, la presentación de PowerPoint a la mano eso para es algo que, compartir la imagen. Necesito terminar el instrumento de evaluación. bueno, decía de que eso de los $300 es una ayuda, indudablemente, pero hay que recordar que la canasta básica en El Salvador es de $720. Yo creo que los $300 lo fijaron en base al salario mínimo. El salario mínimo es 290, entonces dijeron 300 está bien. Pero no hay familia que pueda vivir con un salario mínimo. Lo que ocurre es de que hay 2 o 3 personas que tienen el salario mínimo en un hogar y así es como sobreviven, o lo tiene una persona y los otros se van a la rebusca, como decimos. Entonces hay muchas necesidades a nuestro alrededor a las cuales debemos responder. Aquí viene el gran problema y es cómo respondemos, porque nuestra misma gente, que es la que puede aportar y donar para ayudar a otros, esta gente nuestra también está afectada. Entonces es como Pablo lo dice en sus cartas, ¿no? Que de su profunda pobreza dieron su muestra de amor para los hermanos necesitados. Entonces aquí no es esperar pues que los que tengan más van a dar, sino que nos toca a nosotros rebuscarnos para ayudar a los necesitados. Y luego también yo creo, hermanos, de que debemos dar mensajes de aliento, mensajes de esperanza. Estamos en una situación muy tensa, diría yo, en el país. Una tensión que se trasluce también al plano político. Entonces yo creo que la iglesia debe ser ahora un agente de paz, que debe hacer llamados a todos los sectores a guardar la cordura,
Es decir, invitar al gobierno central a hacer acuerdos, invitar al poder legislativo, al poder judicial a hacer acuerdos, pero también invitar a la policía, al ejército a guardar la cordura. Yo creo que si todos nos acercamos a posiciones sensatas, entonces vamos a poder bajar los niveles de estrés que hay actualmente y así poder encontrar soluciones sensatas a los males que nos atienden. Y otro elemento yo creo que es el no dejar de alentarnos los unos a los otros. Entonces yo sé pues que todos los hermanos e iglesias lo que han hecho es echar mano al internet, a las tecnologías de la información para continuar otorgando la palabra de Dios en vista pues de que uno no puede andar visitando, no podemos reunirnos, pero en la medida en que sea posible mantener esa comunicación por teléfono, por redes, con los demás hermanos, hagámoslos para alentarnos, no para divulgar rumores o mentiras, no alentarnos a tener confianza, a mantenernos todos guardando el confinamiento, porque de eso depende mucho. Del confinamiento depende el éxito de las medidas que se vayan tomando. Entonces debemos animarnos los unos a los otros a hacerlo con serenidad. Esos son aspectos que se me ocurren en este momento. Gracias, hermano Mario. Hay otra pregunta importante. Creo que esta es vital para el avance de la iglesia. ¿Cómo evangelizar en tiempos de pandemia? ¿Habrán algunas ideas que podamos, que usted nos pueda señalar con relación a esto? Sí, aquí es donde hay que ser muy, muy creativos, porque es cierto que igual que cuando hay terremotos o tempestades, las personas se vuelcan al Señor, se sensibilizan. Entonces, lo mismo ocurre hoy. Lo que sucede es de que como todos estamos encerrados en nuestras casas, no nos damos cuenta de la profunda necesidad espiritual que las personas tienen. Entonces es un momento muy rico que se puede aprovechar para el evangelismo. El problema es de que aquí nos chocamos con nuestros cuadros mentales y es de que para nosotros evangelismo es, bueno, vamos a hacer un culto en la iglesia y traigamos a los amigos, pero como hoy no se puede, entonces pareciera que la iglesia se queda con los brazos cruzados o se queda más bien con las manos atadas. Pero aquí es donde digo, nosotros tenemos que salir del cajón y entonces decir cómo podemos ahora desarrollar el evangelismo, ya de que no se puede hacer una campaña, no se puede invitar a los cultos, no se puede hacer una motivación para que los hermanos traigan a sus invitados. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, aquí no hay más que instruir al pueblo de Dios, que sea el pueblo de Dios el que se vuelque para que con el vecino o con las mismas personas que están en su familia y que quizás no son creyentes, aprovechen la oportunidad para presentarles el mensaje del Evangelio. Lastimosamente no podemos ir de casa en casa repartiendo folletos de la escritura, pero podemos utilizar las redes sociales para mostrar la palabra de Dios, las radios, las iglesias que tienen acceso a programas de radio o espacios de televisión, es el momento también para poderlo utilizar y es usar la creatividad para aprovechar el momento de gran sensibilidad espiritual que las personas están viviendo. Muy bien, gracias, hermano. Hay una pregunta importante también, y una tendencia en mente. Hoy en día dice la pregunta, hoy en día la iglesia pregona camino o qué mensaje hay para la iglesia. Vuelvo a repetir la pregunta. Hoy en día la iglesia pregona que decretar y reprender el coronavirus, ¿será ese el camino o mensaje o qué mensaje hay para la iglesia? En cuanto a los mensajes, pues ya estuvimos mencionando algunos de ellos en el pasaje que nos sirvió de base. La verdad es de que yo creo que eso de decretar y reprender es como el camino cómodo. Es la forma humana de querer resolver las cosas,
pero uno no encuentra, por ejemplo, que Pablo haya andado decretando o que Juan haya decretado, o sea, no es una práctica de la iglesia cristiana. Lo que vemos es un camino de seguimiento a Jesús. Es un camino de negación propia para someterse a los designios de Dios, y ese no es un camino fácil. Por eso digo eso de decretar y decir, bueno, yo decreto que el coronavirus desaparece. Ese es el anhelo humano, ¿verdad? Es el camino corto. Es decir, yo no me complico, yo no voy a andar preguntándome qué hago por el vecino que tiene 3 semanas de no poder vender. Yo no me preocupo de qué hacemos con la persona que tiene complicaciones para respirar y ya no hay un ventilador al cual conectarlo. Es mucho más cómodo decir yo decreto, pero a lo mejor Dios lo que desea es que nosotros en el seguimiento de Él aprendamos a entender qué espera Él de nosotros en una situación de tragedia como la que estamos viviendo. Y ahí vamos a encontrar muchos espacios en los cuales podemos ejercer nuestro cristianismo. Muy bien, hay muchas preguntas. Vamos a tratar de escogerlas porque sí hay abundancia de preguntas. Según usted, hermano Mario, ¿cuál es la mejor forma de pastorear en este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que la base fundamental para ser un pastor es el amor a las personas. La pregunta hoy sería de cómo se hace efectivo este amor en medio de las condiciones en las cuales vivimos, de distanciamiento social, de confinamiento. Vuelvo al tema, ¿verdad? Ahí es donde otra vez nuestros marcos tradicionales de iglesia chocan con la nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, es donde uno tiene que pensar en aspectos nuevos, como por ejemplo esta conferencia que estamos teniendo está fuera del cajón normal que por décadas la Alianza Evangélica ha tenido, pero es una forma de innovar. Entonces, yo creo que cada pastor tiene que ver su forma de innovar, de poder llevar reflexiones a los hermanos, de poder alimentarles espiritualmente, de alentarles para continuar creyendo en el Señor, de resolver sus dudas. Y no queda más que hacerlo por teléfono, que hacerlo por redes sociales, que son los aspectos y elementos que tenemos más al alcance, para no caer tampoco en una condición de desobediencia a las normas y recomendaciones que se están dando. Entonces creo que es un momento de mucha creatividad y de dependencia del Espíritu para que Él nos muestre caminos nuevos por los cuales ejercer el ministerio pastoral. Muy bien. Una pregunta también dice, ¿la pandemia actual se enmarca en el contexto profético o no? ¿Qué opina usted al respecto? No, yo no creo de que sea una señal así particular, ¿verdad? De la venida del Señor, sino que creo que es un elemento que se suma a las diversas evidencias que normalmente pues se han tenido. No es la primera pandemia que hay, tampoco es la más mortal, tampoco ha todavía infectado a tantas personas como otras pandemias lo hicieron en el pasado. Entonces, si uno va a considerar la gravedad de una pandemia, uno podría decir que esta pandemia que estamos viviendo es benigna, en el sentido de que no es tan letal. La característica que tiene es que es altamente contagiosa, ¿no? Pero por eso yo no la veo pues como una señal en sí misma, más que un elemento que se suma al gran cuadro que hemos tenido ya durante muchos años. Muy bien. Una pregunta más tiene que ver eh, eh, con el contexto político en este momento. En el caso de qué es lo que la iglesia debe de hacer ante la coyuntura política actual. Bueno, ya mencionaba algo en el sentido de que la iglesia tiene que ser un agente de paz. Los que trabajan por la paz, dijo el Señor, que reciben su bienaventuranza. Entonces, creo que
hay mucho apasionamiento político y la misma situación de amenaza que las personas perciben les hacen volverse más dogmáticas de lo que han sido normalmente, que de por sí pues la gente es bastante dogmática, pero ahora es peor porque se añade el estrés de la situación que estamos viviendo. Ante esa situación, yo creo que el papel de la iglesia debe ser el llamar a la cordura, el llamar a la sensatez. Y yo creo que la sensatez está dada por los ordenamientos que cada país tiene. En nuestro caso, pues es una república democrática donde hay 3 poderes del Estado y donde hay una constitución que regula la vida de la sociedad y de esos poderes. Y a cada uno pues le otorga su propia responsabilidad. Entonces creo que como iglesia debemos llamar a esa sensatez. Por una parte, pues llamar a la ciudadanía a que acoja las medidas y recomendaciones de salud que se dan, pero por otro lado, a los políticos, a los funcionarios, llamarlos a el ejercicio de su responsabilidad dentro del orden constitucional y dentro de un espíritu de colaboración, de apertura, para que los beneficiados podamos ser todos los ciudadanos. Muy bien. Hay una pregunta de tipo práctica y que es bastante común entre algunos cristianos. Cuando un familiar portador del virus COVID-19 le dice, él dice, pues, no tengo nada, Dios me va a sanar, y esta persona no busca ayuda. ¿Qué podemos preguntar? Sí, yo creo que siempre hay personas así que prefieren apoyarse en la fe y yo creo que uno tiene que respetar la decisión de una persona que dice, no, yo creo. Entonces, y uno, ¿cómo le puede decir, no, mire, Dios no le va a sanar? Sin embargo, también pues por experiencias que por décadas, ¿verdad? Uno ha visto y ha vivido, uno sabe que hay ocasiones en las cuales esa fe es honrada y las personas efectivamente son sanadas y de manera sobrenatural, no hay duda. Pero también muchos casos en los cuales las personas fallecen o se complica su estado de salud. Entonces yo creo que uno debe respetar a la persona que dice, yo creo que el Señor me va a sanar, pero estar muy vigilantes y que si uno ve que la persona se complica en su salud, entonces no dudar de llamar al 132 para informar el caso. Es decir, ahí ya no se trata de que si la persona quiere o no quiere, sino que llamar al número que se ha dado de emergencia, el 132, y decir, mire, en esta casa está esta situación y esta persona no quiere recibir atención médica. Entonces ya las autoridades van a proceder conforme a sus protocolos. Pero también esa persona que dice, el Señor me va a sanar, Él me va a proteger, esa persona, como bien dice la Escritura, ¿verdad? Si tienes fe, tenla para contigo mismo. Eso no se tiene que convertir en una norma que se va a imponer a los demás, pero tampoco se convierte en una licencia para que esa persona ande contaminando a medio mundo. Volviendo a las palabras de Pablo, ¿verdad? Si tienes fe, tenla para contigo mismo. Entonces, si tú crees que nada te va a pasar, está bien, pero mantente encerradito en tu habitación. Ahora, si esa persona va a andar en la calle y va a andar abrazando a los demás porque él cree que no le va a pasar nada, yo creo que ahí como iglesia y como hijos de Dios debemos ser responsables y otra vez llamar al 132 y decir, miren, aquí está esta situación en el barrio o aquí en la colonia y ya serán pues las autoridades de salud que dispondrán lo que más conviene en un caso así. Si en verdad la persona va a sanar a ese individuo, pues que lo sane y cualquier medida que el Ministerio de Salud pueda tomar no va a impedir la acción de Dios de sanar si es que en verdad es una fe genuina la que esa persona tiene. Muy bien, voy a hacer solo 2 preguntas más. Hay muchas buenas preguntas, pero el tiempo ya se nos agotó prácticamente. Hay una pregunta importantísima, creo. Como no hay ingresos ni ofrendas, ni en otros conceptos actualmente en las iglesias, ¿qué pasará con esas deudas de templos construidos si no hay ingreso económico en la iglesia?
¿Qué pudiera usted reflexionar respecto a esto? Sí, hermano, que hace la pregunta. Pues ese es el dilema al que todas las iglesias nos enfrentamos. Hay iglesias pues que tenemos compromisos con créditos, iglesias que tenemos planillas por pagar y que ya llevamos semanas con cero ingreso. Creo que, bueno, en el caso nuestro, por decir algo, ¿verdad? Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con los bancos en los cuales tenemos crédito, les hemos explicado la situación y ellos entienden muy bien que las iglesias tenemos cero ingresos. Y al menos pues lo que nosotros hemos recibido ha sido periodos de gracia. Es decir, los bancos han sido anuentes y nos han dicho, eh, bueno, un banco nos dio 3 meses de gracia, no vamos a pagar las cuotas, sino que solo los intereses, pero los intereses se van a trasladar al final del periodo del crédito. Entonces, eso, digamos, ya es una gran ayuda, pero también hay bancos a los cuales les hemos hecho la misma solicitud y no nos han dado respuesta todavía. No han dicho que no, pero todavía no han dado la respuesta por procesos burocráticos que ellos tienen. Entonces yo creo que las iglesias que tienen créditos así formales pueden acercarse a las instituciones, plantearles la situación que se está viviendo y pedirles algún tipo de medida. Eh, Creo que si se cayera en un nivel de incumplimiento, aún así las instituciones van a entenderlo, que no es por mala fe y tampoco es por irresponsabilidad, sino que es por la condición que se está viviendo. Ahora, en cuanto a las demás cosas, pagos de agua, de luz, de servicios, es algo complicado porque aunque el gobierno ha dicho de que no se va a pagar los servicios, la realidad es de que todas las instituciones los siguen cobrando. Entonces, bueno, uno creería, ¿no? Que si se llega a un punto en que, por ejemplo, no puedo pagar ya la cuenta de energía, entonces no habrá más pues que la corten. Y cuando ya sea posible volver a utilizar el edificio de la iglesia, entonces ir a la compañía, pagar los recargos que haya y volver a instalar la energía eléctrica. Entonces, yo creo que en este momento nadie está pensando en mala fe, sino que todo el mundo entiende de que todos, es que no hay nadie, no hay compañía que no haya salido afectada, aún las grandes compañías, aún las telefónicas, ven afectados sus ingresos porque hay muchísima persona que no les está pagando. Entonces, es una condición muy única y creo de que la misma singularidad de la situación hace que las personas comprendan que es algo imprevisto y sobre todo pues en el caso de las iglesias se entiende que no hay una mala fe porque las iglesias pues dependen exclusivamente de las donaciones que se reciben. Ahora con el tema de las planillas o personas que están a tiempo completo, yo creo que esa debe ser la prioridad en lo que deben enfocarse. Debemos enfocarnos las iglesias en asegurar que no sé, van a ser unas 3, 4 planillas o quincenas que vamos a tener que rebuscarnos para pagar, pero no podemos dejar a las familias en el aire. Y ahí pues que Dios en su bondad y en su misericordia nos ayude. Hemos nosotros como iglesia gestionado con bancos los créditos del banco hipotecario de los cuales el presidente habló, pero hasta hoy, hasta este momento, pues sin respuesta. Entonces, como que tampoco hay una claridad de cómo es que funcionan esos fondos de emergencia que se han ofrecido, pero si llegamos a tener una respuesta, pues con gusto lo compartimos con los hermanos que estén interesados en esa información. Por ahora no ha habido una respuesta. Muy bien, hermano. Con relación a lo que es la forma en la que la iglesia evangélica ahora está atendiendo a sus propios miembros y, por supuesto, a comunidades necesitadas, he observado que hay una buena cantidad de iglesias que están cooperando con víveres y con otro tipo de materiales. ¿Qué percepción tiene usted con relación a la movilización de la iglesia evangélica en este aspecto de ayuda
humanitaria para las familias de escasos recursos. Yo creo que ha sido importante. Lo que sucede es de que precisamente porque no hay la oportunidad de reunirse o, por ejemplo, establecer puntos de acopio, esto se está haciendo como trabajo de hormiga. Y cuando las cosas se hacen así como trabajo de hormiga, se vuelven invisibles. Pero al menos pues, de la información que yo tengo, sí, la iglesia está haciendo mucho y en realidad los hermanos están haciendo mucho los unos por los otros. Yo sé de muchísima gente que ni siquiera está esperando que la iglesia tome la iniciativa, sino que ellos ya en las colonias, en los barrios, en las comunidades, ya se están ayudando los unos a los otros. También hay cierta ayuda organizada de las iglesias, pero lo que ocurre es la situación anterior que estamos mencionando, de que como la misma iglesia está enfrentando condiciones bien difíciles, hablando económicamente, entonces le resulta difícil a la iglesia poder en su presupuesto asignar X cantidad para apoyar a las familias, cuando ella misma es una damnificada. Pero en medio de todas estas limitaciones, hermanos, yo, al menos de lo que yo he oído y de lo que los hermanos me cuentan, sí veo que hay una movilización considerable, importante, diría yo, y que está llevando alivio a muchas personas. Y por eso mismo yo creo que debemos mantenernos en esa línea en la medida que el tiempo vaya pasando, porque cada vez las necesidades se irán profundizando en las personas. Muy bien, gracias, hermano Mario. Hay preguntas en abundancia y podemos pasar quizá media hora más leyéndolas y respondiendo, pero el tiempo básicamente ya se nos ha terminado. Así que muchas gracias, hermano Mario, por la disposición de su tiempo y estar con nosotros en esta primera conferencia virtual que estamos realizando. Y pues queremos también agradecer la comprensión de todos los que se conectaron, porque por primera vez lo estamos haciendo y pues era obvio que íbamos a tener algún tipo de para poder realizar la conexión apropiadamente. Pero vamos a realizarlo en una próxima ocasión y esperamos mejorar detalles técnicos, ¿verdad? Para el próximo jueves vamos a tener otra conferencia relacionada con la atención de la iglesia en la emergencia, la atención social que la iglesia debe de ofrecer en la emergencia. Y para ello vamos a tener a dos panelistas invitados de World Vision. Ellos nos van a asesorar con relación a esto, así que todos los que se han conectado ahora, pues estén pendientes el próximo jueves a la misma hora. 9 de la mañana vamos a estar desarrollando esta temática de gran importancia. A sus correos les va a estar llegando un poquito más de información. Así que vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad. Y nuevamente gracias, hermano Mario, por su conocimiento, ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Vamos a orar, Gracias hermanos, a usted, para hermano. concluir con... Amén, hermano Mario. Muchas gracias. Vamos a orar, hermanos, para cerrar esta jornada de capacitación. Y esperamos en Dios pues que haya sido de mucha utilidad y nuestras disculpas para los hermanos que no pudimos leer sus preguntas porque en verdad son bastantes y ya el tiempo no nos daba para poder continuar. Oramos, Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos diste de haber estado reflexionando, escuchando, preguntando acerca de inquietudes, mi Señor, acerca de lo que tu palabra nos indica con relación a este tipo de problemas como lo es la pandemia. Señor, queremos pedirte que como iglesia podamos responder de la manera apropiada, podamos desempeñar nuestro rol en esta época, en este momento en el que tú, Señor amado, has estado realizando esta situación que lleva como propósito que tu pueblo y que todas las sociedades puedan entender el pecado, las acciones que lamentablemente se han cometido sobre esta tierra, Señor. Oramos, Padre, para que nuestra tarea como iglesia sea también consolar, pastorear, ayudar, levantar e interceder, mi Señor, delante de tu presencia, ayudar a todas las personas que sea necesario y que se nos sea posible ayudar, Señor, pero también, Dios amado, llevar esa palabra de arrepentimiento para establecer la paz contigo, Señor, a través de la predicación de tu palabra, que podamos utilizar los medios sociales, Señor, que por ahora están a la mano, Dios amado. Así que ayúdanos para ser creativos en la evangelización, ayúdanos a ser creativos para que podamos llevar
a nuestra sociedad al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento, Señor amado. Te pedimos que restaures nuestro país, que restaures las naciones, Padre. Desde este lugar lo pedimos, mi Señor, en unidad, en clamor, en fe, en oración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. En nombre de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica, agradecemos su fina disposición de estar conectados en esta conferencia virtual. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Ha sido un gusto. Mi nombre es Luis Ángel Díaz, presidente en funciones de la Alianza Evangélica. Bendiciones a todos.